Encuentro bajo la lluvia, el multimillonario rescata a la mujer que todos abandonaron. Lucas Montenegro se recostó en el respaldo de su sillón de cuero negro con la mirada fija en el imponente ventanal que daba al skyline de la ciudad iluminada por centenares de luces. El zumbido constante del aire acondicionado y el suave eco de sus tacones resonaban en la sala vacía, amplificando la sensación de desolación que lo acompañaba desde hace años. Todo en su entorno hablaba de riqueza desmedida, estatuas de mármol en cada rincón, un piano de cola abierto sin teclas gastadas, estanterías repletas de tomos de finanzas y biografías de magnates. Sin embargo, nada de aquello parecía calmar el vacío que sentía en el pecho. ¿Otra reunión en Nueva York la próxima semana?, preguntó su secretaria, Marta, con voz neutra, mientras sostenía una carpeta llena de documentos. Sí, respondió él, sin despegar la vista del horizonte. Avísame si hay alguna novedad antes de mi vuelo. Marta asintió y lo observó con cierta compasión velada. Conocía el protocolo, en la empresa Montenegro y Asociados, las órdenes de su jefe se cumplían al instante, sin cuestionamientos. Aún así, sabía que detrás de aquella figura inquebrantable se ocultaba un hombre marcado por cicatrices emocionales. Lucas se levantó y caminó hacia una escultura de bronce que representaba dos manos entrelazadas, regalo de un antiguo socio. Tocó la pieza con suavidad, como si temiera romper la frágil promesa de confianza que simbolizaba. En su despacho, el tic-tac de un reloj de péndulo indicaba que el tiempo avanzaba inexorable. Cada segundo recordaba decisiones duras, cierres de fábricas, despidos masivos, fusiones agresivas. Bajo su mando, Montenegro y Asociados había crecido hasta convertirse en un emporio global, pero aquel poder le costó amistades sinceras y, lo peor, la posibilidad de amar sin reservas. Recordó la cena de aniversario de su boda fallida. La mesa cubierta de flores marchitas, los invitados murmurando miradas de lástima cuando su esposa se levantó y se marchó sin pronunciar palabra. Una traición silenciosa, más dolorosa que cualquier golpe, el fin de un vínculo vital. Desde entonces, Lucas decidió que abrir su corazón era un error. ¿Planea cenar algo esta noche?, inquirió Marta al regresar con una bandeja de sushi. No tengo hambre, contestó él, esbozando una sonrisa fría. Déjalo todo aquí. Y mañana quiero el informe de resultados trimestrales antes de las 8. Mientras Marta colocaba la bandeja impecable sobre la mesa de cristal, Lucas meditó sobre su propia imagen proyectada hacia el mundo. En las portadas de las revistas, su nombre iba acompañado de titulares como el hombre que nunca titubea o el rostro implacable de la riqueza. Aquella fachada de seguridad y éxito le había granjeado admiración y temor a partes iguales. Hasta los más temerarios inversores preferían firmar contratos a través de su abogado en lugar de tratar directamente con él. Sin embargo, cuando las luces del edificio se apagaban y los pasillos quedaban en penumbra, solo la soledad le hacía compañía. Las almohadas de su cama se volvían iguales de frías al caer la noche, y sus pensamientos retornaban a los días en que, siendo un niño, soñaba con conquistar el mundo sin comprender que para tenerlo todo, antes debía renunciar a sí mismo. Un relámpago iluminó brevemente el despacho, proyectando sombras caprichosas que recordaban la tormenta interior que lo consumía. Lucas apretó los puños, consciente de que su corazón blindado estaba a punto de recibir una sacudida que ni el dinero ni el poder podrían contener. La lluvia caía con furia, encarnando el caos que hacía temblar incluso a los edificios más robustos de Buenos Aires. Y sus gotas retumbaban contra los cristales del despacho de Lucas Montenegro como un preludio del encuentro que estaba a punto de trastocar su mundo. Afuera, bajo la cortina de agua, una sombra vacilante avanzaba tambaleándose por la vereda. Aquella silueta, erguida a medias, agitaba el paraguas como si luchara contra un enemigo invisible. Era Elena Robles. Es profesora de literatura, Elena había sido admirada por su inteligencia y su pasión por los clásicos. Sus estudiantes hablaban con orgullo de las tardes en que, con voz clara, ella descifraba los versos de Neruda o iluminaba los pasillos de la escuela con anécdotas de Shakespeare. Sin embargo, un rumor malintencionado, una acusación sin pruebas, esparcida por quienes temían su brillo, arruinó su carrera y la dejó marcada para siempre.
Una sola noche transformó su nombre en cicatriz, la prensa cruel la pintó como culpable de un delito inexistente, sus amigas la traicionaron y la universidad le retiró la cátedra sin escuchas más que murmullos. Ahora, sin ahorros, sin cobijo, Elena recorría calles anónimas, los ojos fijos en el suelo, los zapatos hundidos en charcos helados. Cada paso le recordaba el peso de la vergüenza y el abandono. Las luces de neón se difuminaban en sus pupilas y el viento le arrancaba el cabello de la nuca, mientras el frío le perforaba la piel. No había llamado a nadie, había aprendido que nadie vendría a rescatarla. Su único refugio era un viejo abrigo remendado, insuficiente contra la lluvia y la desesperanza. «Por favor, que esto termine pronto», murmuró ella, frotándose los brazos para mitigar el escalofrío. Un farol parpadeó y un taxi pasó a toda velocidad, salpicando barro contra sus piernas. Elena se detuvo un instante, conteniendo el impulso de desistir y dejarse caer al suelo empapado. Cerró los ojos y aspiró hondo, intentando recordar el olor de un café caliente, las risas de sus alumnos. Un relámpago iluminó su rostro, revelando las ojeras profundas y la firmeza de su barbilla, aunque marchita, había en ella una chispa de dignidad que todavía no se había extinguido. De pronto, un trueno retumbó tan cerca que creyó que el mundo se partía en dos. Entonces oyó pasos apresurados sobre el asfalto, un motor rugiente y unas luces brillando a través de la cortina de agua. La imponente limusine de Lucas frenó en seco a escasos metros, levantando un coro de gotas. La puerta se abrió y, tras una breve vacilación, él bajó, impecable bajo el impermeable oscuro, el cabello aún ciego por la lluvia intensa. «Señora, ¿está bien?», preguntó Lucas con voz grave, la entonación de quien no está acostumbrado al desconcierto de los demás. Elena alzó la mirada, el destello de sus ojos chocando con la penumbra de la noche. Sintió el peso de su juicio silencioso y, al mismo tiempo, una extraña invitación al auxilio. No respondió de inmediato, el temblor en su voz habría delatado demasiado. «No, no estoy bien», admitió ella, retrocediendo un paso. «Por favor», insistió él, tendiéndole el abrigo. «Permítame ayudarla». Un segundo después, el orgullo y el cansancio se enfrentaron en su pecho. Finalmente, alzó una mano temblorosa y tomó el abrigo que le ofrecía. El gesto selló un pacto silencioso entre dos almas heridas que, hasta ese instante, jamás habían imaginado encontrarse. Y mientras la lluvia seguía golpeando los asientos de la limusine, Elena subió al vehículo sin saber que aquel pequeño acto de fe despertaría en Lucas algo que ni el dinero ni el poder podrían comprar. La puerta de la limusina se cerró con un suave clic atrás de ellos, y el silencio que siguió solo pudo describirse como el susurro tenso de dos extraños compartiendo un espacio fuera de toda lógica. Elena, que nunca había confiado en nadie, se aferró al borde del asiento, con la mirada perdida en la oscuridad que se arremolinaba fuera del vehículo. Lucas, firme y todavía empapado, se acomodó en el asiento del conductor, aunque no tenía ningún apuro por salir de allí. Por primera vez en mucho tiempo, aquel hombre acostumbrado a ignorar las vulnerabilidades ajenas sentía un calor extraño en el pecho. «¿Te encuentras mejor ahora?», preguntó Lucas, con la voz grave y cuidadosa. «Un poco», respondió Elena, su tono ronco de frío y agotamiento. «Gracias, supongo que esto es demasiado, pero no sé qué otra opción tenía». Lucas la observó en el espejo retrovisor central. Los mechones oscuros pegados a su nuca, las mejillas aún sonrosadas por el frío, y unos ojos que reflejaban sorpresa y gratitud contenidas. Él respiró hondo y, al exhalar, sus músculos relajaron una tensión que no sabía haber acumulado. «No es demasiado», replicó. «Me preocupas. No eres alguien que deba estar sola en medio de una tormenta». Elena bajó la vista, intentando no mostrar cuánto le había conmovido aquella frase. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, sin atreverse a mirarlo directamente. El motor de la limusina rugió al ponerse en marcha, pero adentro todo era quietud. Al llegar a la mansión, la lluvia golpeó con fuerza los portones de hierro forjado, anunciando lo que esperaban encontrar tras ellos, canto de agua y luces amarillas filtrándose por todas las ventanas altas. Lucas abrió la puerta principal con un mando a distancia, y el portón cedió,
impresionando a Elena con su majestuosidad austera. Al bajar del auto, ella sintió como el viento traicionero la obligaba a inclinarse para no perder el equilibrio. «Ven», la llamó Lucas, ofreciéndole su brazo. «No quiero que te resfríes». Ella aceptó el gesto, consciente de lo extraño que era que aquel hombre tan distante se preocupara por su bienestar. En el vestíbulo la recibió un pasillo interminable, alfombrado de un rojo profundo que contrastaba con las paredes blancas y los cuadros sobrios. Un par de candelabros colgaban del techo, sus luces danzando al compás de los truenos lejanos. «¿Te gustaría beber algo caliente?», ofreció Lucas mientras caminaban hacia un salón lateral. «Sí, por favor», contestó ella. «Un té estaría bien». Lucas se dirigió a una puerta oculta tras un biombo de madera tallada. Detrás, encontró una pequeña cocina de servicio. Tomó 2 tazas de cerámica fina, las llenó con agua hirviendo y colocó bolsitas de té. Mientras el líquido destellaba, Elena se apoyó contra el marco de la puerta, agotada y fascinada a partes iguales. «Parece que esto te incomoda», dijo Lucas, sujetando las tazas. «Imagino que no es habitual para ti estar en casas de lujo». Elena le devolvió la taza con ambas manos, buscando calor. «Lo admiro», confesó ella con una pequeña sonrisa melancólica. «Pero no pertenezco a este mundo. Mi vida cambió tanto que ya ni reconozco mis propios pasos». Lucas la miró con una intensidad inusitada. «No me importa si perteneces a este mundo o a otro. No permitiré que pases otra noche sola y sin refugio». En ese instante, la tensión entre ambos se dio un poco, como si la brutalidad de la tormenta exterior formara una cortina protectora, aislándolos de todo lo demás. Elena, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien la veía más allá de los rumores, se permitió soltar un suspiro relajado. «Gracias, en serio», murmuró. «No sé cómo explicarlo, pero esto significa más de lo que te imaginas». Lucas asintió en silencio y, al enderezarse, tropezó con una pieza de mobiliario. Elena alargó la mano para sujetarlo. «Cuidado», advirtió ella. «Soy experto en dominar mercados, pero bastante torpe atravesando una sala», rió él, liberando una carcajada breve y auténtica. La espontaneidad del sonido resonó en sus pechos, generando una chispa de familiaridad. Ninguno de los dos sabía por qué continuaban oliendo las grietas de sus propias defensas, pero ambos intuyeron que aquel gesto de solidaridad no sería el final de su historia, sino apenas el capítulo en que el poderoso magnate descubre que, incluso dentro de un corazón blindado, hay espacio para un acto inesperado, y que aquello cambiaría sus vidas para siempre. La puerta de la cocina se cerró tras ellos, dejando el salón en penumbras, a la espera de lo que sucedería a continuación. La puerta de la cocina se cerró con un leve golpeteo tras Lucas y Elena, y el corredor se extendió ante ellos como un túnel glacial, iluminado por lámparas de cristal que proyectaban reflejos plateados en cada centímetro de mármol blanco. Aquel castillo modernista parecía diseñado para mantener la distancia: pasillos amplios, techos altos, mobiliario minimalista compuesto por líneas rígidas y superficies pulidas. No había calidez en las paredes, ni un solo objeto personal visible, todo destilaba perfección y orden, la esencia misma del Imperio de Montenegro. Elena avanzó con pasos medidos, sintiendo el eco de sus tacones en el suelo liso. Cada vez que sus dedos rozaban la pared, percibía el frío del material, era como tocar la barrera que Lucas había levantado a su alrededor. Por su parte, él la seguía a una distancia prudente, observando en silencio. No hubo cortesías ni explicaciones, la cortesía de la invitación se había impuesto sin palabra alguna, y la desconfianza de Elena la retenía en un estado de alerta constante. ¿Quieres algo más?, preguntó Lucas, apenas al pasar junto a ella. «Solo encontrar mi habitación», contestó ella, sin girarse del todo. Él asintió con la mandíbula tensa, como si sintiera el peso de su propia formalidad. Guiarla hasta un dormitorio en un ala privada de la casa iba contra todo protocolo de autodefensa que él se había impuesto. Ayudar, mostrar compasión, ofrecer un entorno seguro, no formaba parte de su manual personal. Sin embargo, algo en la fuerza temblorosa de Elena lo impulsaba a continuar.
La puerta se abrió revelando un ambiente casi diabólicamente perfecto, una cama con ropa de seda gris, almohadas mullidas y un escritorio de cristal vacío. No había libros, no había fotografías, ni siquiera un vaso de agua. La austeridad de la estancia contrastaba con el caos que todavía habitaba el corazón de Elena. Ella dio un paso dentro, empapada, con el abrigo chorreando gotas sobre la alfombra beige. Lucas dejó a un lado el abrigo y tendió una bata de algodón blanco. «Ponte esto», indicó. «Después hablamos». Mientras ella se cambiaba, él se quedó en el umbral, con las manos en los bolsillos. Se sentía incómodo, nunca había dependido de horas de silencio para entender a alguien, y menos a una mujer que lo rechazaba con la mirada. Al volver, Elena lo miró con esa mezcla de curiosidad y recelo que lo desarmaba aún más. «Gracias», dijo ella, con voz suave. «De nada», respondió él, evitando decir por nada o no es un problema, porque algo dentro de él, contradictoriamente, sentía que era un problema enorme. Durante los primeros días, la rutina se estableció sin palabras, él enviaba el desayuno a su cuarto, ella lo recibía con la ventana entreabierta y dejaba entrar el olor a café. En el salón, él practicaba videollamadas con socios internacionales mientras ella repasaba apuntes, con la cabeza inclinada y las cejas fruncidas. Ninguno cruzaba la sala a la misma hora, pero siempre coincidían en los pasillos, y cada encuentro se convertía en un desafío silencioso, en una partida de ajedrez de gestos imperceptibles. Una tarde, Elena estaba sentada frente al horno de leña de la cocina, hojeando un libro en papel, un lujo insólito en aquella mansión, cuando Lucas apareció con 2 copas de vino tinto. «Me tomé la libertad», dijo él, dejándole una copa. «Pensé que tal vez querrías algo más fuerte que té». Elena lo miró, sorprendida. Tragó saliva y tomó la copa, midiendo la profundidad de su hospitalidad. «No estoy segura de merecerlo», musitó. «Quizá no se trate de merecer», contestó Lucas, acercándose un paso. «Tal vez sea solo necesitar». El silencio tembló entre ambos. Ella aspiró el aroma del vino y, por un instante, creyó adivinar una grieta en el hielo de su anfitrión. Pero cuando alzó la mirada para buscar fragilidad en su rostro, él ya se había retirado, dejándola con la copa y una sensación de complicidad inquietante. Esa noche, Elena despertó sobresaltada por el crujido de las maderas de la chimenea. Se asomó al pasillo, luces tenues se filtraban por debajo de la puerta, Lucas caminaba descalzo, con el paso lento de quien no duerme bien. Sin pensarlo, ella salió y lo siguió en silencio hasta el salón principal. Él tocaba una partitura de piano abandonada sobre un atril. Cuando lo vio, Lucas alzó la vista con los ojos enrojecidos. «No duermo», confesó. «Tu presencia revuelve recuerdos de una vida que creía haber enterrado». Elena se detuvo a unos pasos y respiró hondo. «Yo tampoco», respondió. «Aquí, donde todo parece tan perfecto, me siento más rota que nunca». Lucas bajó el atril y dejó la partitura sobre un sofá. Se acercó, la tensión en su cuerpo disipándose en un hálito de vulnerabilidad. «Quizá podamos romper la perfección juntos», susurró. Ella bajó la copa y puso una mano sobre la suya. Fue el primer contacto real entre ambos, la chispa que encendió la hoguera latente en una mansión construida para ser un santuario de soledad. La guerra silenciosa había comenzado, pero ninguno sabía aún cómo se libraría la siguiente batalla, la del deseo contra el miedo, la del control contra la rendición. Y mientras la lluvia golpeaba implacable los ventanales, aquel duelo apenas estaba viendo el primer movimiento. Los primeros rayos de sol lograron filtrarse entre las nubes de lluvia que todavía se aferraban al cielo, pero la mansión de Lucas Montenegro parecía resistirse a la calidez del día. En el gran salón, con las cortinas de terciopelo medio cerradas, el ambiente se tornaba denso, casi eléctrico. Elena observaba cómo él acomodaba unos cuadros en la pared de mármol, con movimientos rígidos, ensayando un gesto perfectamente calculado para no revelar su propia inquietud. Había algo en su actitud que hoy no la intimidaba, al contrario, la retaba. Ella avanzó hasta el centro de la habitación y, sin formular pregunta alguna, clavó sus ojos en los de él. Era la primera vez que lo veía tan incómodo ante la mirada de otra persona.
Por un instante, Lucas alzó una ceja y dejó de alinear la obra de arte. Sus manos, fuertes y acostumbradas al control, soltaron el objeto con un pequeño temblor. ¿Por qué me miras así?, preguntó, con voz baja, más para sí mismo que para ella. Porque ya no me das frío, respondió Elena con serenidad. Antes, tus silencios y tu porte me congelaban, pero ahora siento que quiero derretir esa capa de hielo que cubre tu verdadero yo. Lucas entrecerró los ojos y, en un suspiro involuntario, dejó que su orgullo se deslizara por un segundo. Aquella frase la había pronunciado con honestidad absoluta, sin esperanza ni reproche, y era justo lo que él necesitaba oír, aunque su mente se resistiera. ¿Cómo puedes hablarme con tanta franqueza cuando apenas me conoces?, inquirió, llevándose la mano al rostro, como si quisiera borrar la impresión de su propio desconcierto. Porque no necesito conocerte, replicó Elena, abandonando su postura rígida. Sé quién eres, un hombre que construyó un imperio a costa de muros emocionales. Y hoy, me importa atravesar esos muros. Lucas vaciló, dando un paso atrás. Elena, imperturbable, percibió su titubeo y aprovechó para acercarse un par de pasos. Aquella cercanía era un territorio prohibido que, sin embargo, él no se atrevía a impedirle. Tú no permites que nadie se acerque, continuó ella con voz suave. Pero yo no temo perderme en tu mundo, temo nunca haber estado en él de verdad. Él bajó la mirada, con los hombros encogidos, y un murmullo se escapó de sus labios. Nunca me lo había planteado. El silencio se apoderó de la estancia, pero resultó ser un silencio poblado de significados. Cada latido resonaba con intensidad, y Lucas, sintiendo el pulso en sus sienes, comprendió que Elena lo había desarmado con palabras en lugar de gestos frívolos o súplicas sentimentales. Aquella revelación lo desorientó, no sabía cómo responder, y ninguna de las reglas que regían su vida le indicaba la siguiente jugada. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó de pronto, su voz tensa. Podrías haberte marchado esta madrugada, cuando nadie se dio cuenta. Elena esbozó una leve sonrisa y paseó la vista por los ventanales empapados de lluvia. No me fui porque entendí que esta mansión no es tu prisión, dijo. Es tu refugio, igual que para mí podría ser la calle que recorría. Ambos necesitamos encontrarnos en un lugar diferente. Lucas sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado una comparación tan directa y, al mismo tiempo, tan exacta, la calle y la mansión unidos por la vulnerabilidad compartida. Un relámpago de emoción atravesó sus pupilas y en sus hombros cayó el peso de sus propias certezas. ¿Y qué pretendes lograr conmigo?, preguntó, con la voz cargada de curiosidad y temor. Lograr que entiendas que nadie se cura construyendo muros, sino abriendo ventanas, respondió Elena, apoyando una mano en el respaldo de un sillón. Quiero que te permitas sentir, aunque sea un instante. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el silencio tenso de antes. Había algo de complicidad en el aire, un susurro de entendimiento tácito. Lucas se acercó despacio, como si caminar hacia ella fuera a atravesar un precipicio. No sé si sé sentir, admitió, con la voz quebrada. Empecemos por algo sencillo, sugirió Elena, deslizando su mirada al porcelanato. ¿Sientes el calor de esta chimenea?, preguntó, señalando un rincón donde apenas se divisaba un fuego apagado. Él asintió y con gesto lento encendió el interruptor que reactivaba las brasas. De inmediato, el suave crepitar llenó la habitación y una suave luz anaranjada iluminó sus rostros. Ese calor distrae de la frialdad exterior, comentó Elena, apoyándose contra la pared. A veces es suficiente para recordar que existimos. Lucas la observó fijamente, sintiendo como el ánimo helado de los últimos años se derretía a cada segundo. Quiso tocar su mano, pero retrocedió, inseguro. Entonces, Elena extendió un brazo, tomó su muñeca y la apoyó contra su pecho. Él contuvo el aliento. Nunca había sentido ese contacto sin la barrera del lujo o la distancia del poder. Siente mi pulso, murmuró ella. Igual que el tuyo. Él cerró los ojos y posó la otra mano sobre la suya. Por un instante, sus corazones latieron al unísono, y Lucas comprendió que aquella mujer lo veía tal como era, vulnerable, herido,
pero con la capacidad de amar. Sin decir palabra, él retiró el abrigo negro que la cubría desde la primera noche, depositándolo sobre un sillón. En sus ojos apareció una chispa nueva, la misma chispa que Elena había encendido con sus palabras. Ambos supieron que ese descubrimiento mutuo cambiaría sus destinos, aunque ninguno aún se atreviera a admitirlo en voz alta. La habitación quedó en penumbra, solo iluminada por la chimenea, mientras el crepitar del fuego marcaba el ritmo de lo que sería la siguiente jugada en aquel delicado juego de corazones. Los últimos ecos de sus voces resonaban en el aire saturado de humedad, mezclándose con el crujido de las hojas bajo sus pies y el murmullo de la lluvia que parecía caer con más fuerza justo en ese preciso instante. Elena dio un paso atrás al sentirse acorralada por la intensidad de la discusión, sus manos temblorosas buscaban abrigo contra su pecho. Lucas la siguió con la mirada cargada de angustia, como si no pudiera soportar la idea de perderla en la distancia oscura del jardín. «¿No entiendes lo que significa para mí?», exclamó Lucas, su voz quebrándose al fin. «No se trata de orgullo ni de qué dirán. Se trata de ti, de no soportar la idea de que estés herida». Elena lo observó a través del velo de lluvia que cubría su rostro. Los gritos habían sido liberadores, ella había soltado el peso de sus miedos, y él, la rigidez de su coraza. Pero ahora, frente a él, sintió un nuevo miedo, el de enfrentarse a lo que ambos sabían en el fondo, más allá de las palabras rotas. «¿Por qué me persigues?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Por qué no me dejas ir?». Lucas avanzó un paso, consciente de que cada movimiento podía ser malinterpretado. El jardín se extendía en penumbras, con arbustos oscuros y faroles que apenas conseguían iluminar un sendero resbaladizo. «Porque ya no puedo», respondió él, bajando la mirada hacia sus manos. «No desde que te vi, caminando bajo la tormenta, sola y sin esperanza». Elena contuvo el aliento. Aquella imagen la había marcado, aún recordaba el reflejo de los faroles en los charcos cuando él la recogió. Ahora, sin lujos ni testigos, esa misma lluvia se convertía en su confesión muda. Ella alzó el mentón y, sin pensarlo, colocó una mano sobre su chaqueta empapada. «Entonces, demuéstralo», susurró. Lucas la miró fijo, con el pulso acelerado. No dijo nada. Tan solo dobló ligeramente la cabeza y se acercó con pasos medidos. El frío de la noche no existía para ninguno de los dos, la temperatura real la marcaba la cercanía de sus cuerpos. Cuando sus labios se encontraron, no hubo protocolo, ni la frialdad de un magnate. Fue un beso tierno en su inicio, casi tímido, como si ambos temieran romper algo sagrado. La lluvia arremetía contra ellos, lavando cada rastro de duda y dejando al descubierto la urgencia de sus sentimientos. Los suspiros, los latidos convertidos en murmullos, llenaron el silencio de aquella noche imposible. «Elena», murmuró Lucas entre beso y beso. «Nunca había sentido algo así». Ella respondió con un leve gemido, apoyando las manos en su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón. «Ni yo», confesó ella. «Pero no hay vuelta atrás». El beso se intensificó, ganando apasionada fuerza. Él la rodeó con sus brazos, sosteniéndola con delicadeza, al mismo tiempo que derribaba los muros que los habían separado. Sus mejillas y su cabello se unieron al torrente de agua que caía del cielo, convirtiendo aquel instante en una coreografía de vulnerabilidad y entrega. Cuando se separaron por un respiro, sus frentes descansaron juntas, compartiendo calor y la comprensión de que algo esencial había cambiado para siempre. «No sabía que podía amar de esta manera», reconoció Lucas, con los ojos cerrados. «Pensé que mi vida estaba completa, pero...». «Te faltaba esto», completó Elena, posando la mano en su mejilla. «Te faltaba aprender a sentir». La lluvia continuaba y sus palabras fueron absorbidas por el murmullo del agua. Se quedaron un momento en silencio, sintiendo el pulso de la vida latir con más fuerza que nunca en sus venas. El mundo, con su brillo ácido de resentimientos y ambiciones, se desvanecía afuera. Solo existían ellos, empapados, descubriendo que la ternura y la pasión podían ser más poderosas que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Lucas limpió suavemente una gota de lluvia con el pulgar y, tras una pausa, tomó la mano de Elena. «Prométeme algo», dijo al fin, con la voz grave.
que no me dejarás ser el único que enfrenta tus miedos. Elena apretó su mano y asintió con firmeza. Lo prometo, susurró. Pero ahora necesitamos más que promesas. Necesitamos un camino por recorrer juntos. Él la abrazó una vez más, sintiendo como la lluvia, al enfriarlos, avivaba la llama de un amor que ni la noche más oscura podría apagar. Y mientras avanzaban juntos hacia la mansión, cada paso resonaba como el latido compartido de dos almas que, tras un beso bajo la tormenta, habían descubierto que el destino ya no estaría jamás escrito en soledad. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La Limusine se detuvo ante la alfombra roja que conducía al salón de recepciones del Gran Hotel, y Lucas Montenegro bajó del vehículo con Elena a su lado, aún sintiendo en la piel el cosquilleo del beso bajo la tormenta. Sus rostros brillaban por la lluvia, y al cruzar el umbral, la calidez de los aplausos y los destellos de las cámaras los envolvieron como un segundo sol. Para Lucas, era una declaración silenciosa, ella ya no era la sombra herida de la calle, sino su compañera, su invitada oficial al mundo que él dominaba. Elena, con un vestido esmeralda que contrastaba con su palidez, sostuvo el brazo de Lucas con determinación. La orquesta tocaba un vals suave, y las parejas giraban a su alrededor, ajenas al temblor que asomaba en su mirada. Todo parecía tranquilo hasta que, desde una mesa elevada de patrocinadores, surgió el susurro venenoso: doña Marcela Ruiz, la poderosa inversora de Montenegro y Asociados. Se puso de pie con una copa en alto y posó sus ojos fríos en Elena. «Oh, Lucas, querido», exclamó Marcela con una sonrisa afilada. «Qué sorpresa verte acompañado de alguien tan interesante». Hizo una pausa dramática. Dicen que esta señorita fue protagonista de un escándalo terrible, aquel caso del que tanto se habló en los titulares. ¿Me equivoco, Elena Robles? Un torrente de miradas se volvió hacia Elena. Los murmullos recorrieron la sala como una ola de cuchicheos. Los camareros detuvieron su paso, las copas quedaron suspendidas en el aire. Elena sintió como el pulso se le aceleraba, cada segundo le perforaba el pecho con el recordatorio de su nombre aquel día, acusada sin defensa, humillada sin piedad. ¿Escándalo?, preguntó Elena con la voz firme, tratando de recuperar el control. Usted se refiere a un juicio que concluye hace años. Fui absuelta de todos los cargos. Marcela ladeó la cabeza y se inclinó hacia ella, con el brillo cruel de quien disfruta el espectáculo. Claro, claro. Absuelta. Pero, querido Lucas, la sociedad nunca olvida esas manchas. ¿No es cierto? Se dirigió a los presentes. ¿Quién contrataría a alguien con ese pasado? ¿Quién confiaría su reputación a una mujer así? Se oyó un murmullo mayor. Invitados que antes reían comenzaron a alejarse discretamente. Un fotógrafo captó la escena, Lucas con el ceño fruncido, Elena con la barbilla alzada, la ventaja de la vulnerable enfrentando la arrogancia. El silencio se hizo tan denso que el clink de una copa al posarse en un mesón resonó como un disparo. Basta, intervino Lucas, la voz austera. Marcela, te equivocas si crees que esos viejos rumores pueden definir a alguien. Elena no es un fantasma de tu entretenimiento. Marcela se encogió de hombros y sonrió con desdén. Si tú lo dices, Lucas. Pero recuerda, en este mundo, la reputación vale más que cualquier contrato. Ante la frase, una risa sarcástica se elevó desde un rincón, y varios socios se giraron, acusadores, evaluando la valentía de Lucas. Elena sintió que las lágrimas amenazaban sus párpados, pero respiró hondo, recordando la fuerza de aquel beso. Miró a Lucas y vio en sus ojos la chispa de la decisión, la línea divisoria entre ceder al ruido y defender lo que importaba. Voy a demostrarles quién soy, susurró Elena con voz segura. No como la prensa lo contó, sino como yo lo viví. Lucas asintió, suavizando su expresión para mostrarle que no estaría sola. Y aunque las luces del salón seguían enfocándolos como dos figuras en un escenario, ambos supieron que en ese instante la verdadera jugada apenas comenzaba. La sociedad, con su poder de condena, acababa de lanzar el dardo. Ahora,
Lucas debía decidir si retrocedería para proteger su imperio o si se plantaría firme, hombro a hombro, con la mujer que le había enseñado a sentir. Una puerta se entreabrió detrás de ellos, el eco de los pasos de quienes esperaban su reacción, y el próximo acto, la pelea por la dignidad y el amor, estaba por comenzar. La tensión quedó suspendida en el aire mientras el murmullo de los asistentes se convertía en un zumbido creciente. Lucas permanecía rígido, con la vista fija en el suelo, sintiendo el peso de cada mirada sobre sus hombros. A su alrededor, los suscriptores de prensa y los socios parciales de Marcela intercambiaban conjeturas y miradas despectivas. El destino de su reputación, construido con años de decisiones calculadas, pendía de un hilo. «Lucas, ¿estás seguro de esto?», susurró para sí mismo, con el eco de la voz de un consejero resonando en su mente. «Necesitas actuar rápido o mañana estos titulares te sepultarán», le había advertido otra voz anónima, proveniente de su móvil vibrante en el bolsillo. Él alzó la mirada y observó el salón, mesas repletas de copas a medio terminar, invitados que se alejaban a hurtadillas y cámaras enfocadas en Elena, cuyos ojos brillaban por la ira y la humillación. En ese instante, él entendió que su lealtad iba más allá de contratos o inversiones. Sin embargo, el ruido externo presionaba cada fibra de su ánimo. «Marcela tiene razón», murmuró Lucas con un hilo de voz. «Mi empresa no puede permitirse un escándalo. Eres tú quien debe decidir», respondió en su cabeza el eco de su jefe de prensa. «O la empresa, o ella». Elena, sintiendo el pulso acelerado, ajustó su vestido esmeralda y retrocedió un paso, con las lágrimas a punto de desbordarse. Sus labios temblaron cuando se dirigió a Lucas. «Pensé que lucharías por mí». Su voz, cargada de decepción, rebotó en las paredes pulidas. «Creí que no habría nada que te hiciera retroceder. Pero veo que estaba equivocada». Él alzó una mano con nostalgia, deseando detenerla, pero sus dedos se quedaron suspendidos en el aire. La multitud se abría ante ella, y Elena dio media vuelta con dignidad herida, internándose en un pasillo lateral. Cada paso suyo resonaba como un latido doloroso en el corazón de Lucas. «Elena, espera», gritó él, su voz retumbando en el corredor. «No sabes lo que significas para mí». Pero sus palabras quedaron perdidas en el eco de aquella galería de vidrio. Un recepcionista la guió hacia la salida de emergencia mientras Lucas veía cómo la figura esbelta de Elena desaparecía tras la puerta. En ese instante, su pulso se detuvo. «¿Qué he hecho?», susurró, hundido por primera vez en la impotencia. La limusina ya no era un vehículo de poder, sino el único medio para alcanzarla. Sin embargo, los médicos corporativos, los abogados y los asistentes rodearon a Lucas, exigiendo explicaciones, frenándolo con gestos autoritarios. «Señor Montenegro, debe mantener la calma y coordinar una declaración». «No puedo hablar ahora», respondió él con la voz rota. «Necesito encontrarla». Los asesores intercambiaron miradas, confundidos al ver al hombre que dominaba el mercado tan vulnerable. Lucas los ignoró por completo, abrió el teléfono y marcó sin pensar. «¿Dónde está?», preguntó a media voz, aterrorizado de la respuesta. Solo recibió una señal de ocupado. El móvil vibró de nuevo, pero ya no atendió notificaciones de prensa ni mensajes de inversionistas. Sus ojos se clavaron en el cristal empañado de la ventana, recordando cada matiz de la lluvia, el color de sus labios y el temblor de sus manos al pronunciar «lucharás por mí». El pasillo quedó vacío, salvo por el sonido distante de pasos que se alejaban. Lucas se apoyó contra la pared fría, con la coraza quebrada y el orgullo hecho pedazos. Por primera vez, comprendió que el amor que sentía no era un activo negociable ni un lujo opcional, era la parte esencial de su vida. Y ella, la mujer a quien deseaba proteger, lo había abandonado justo cuando más lo necesitaba. «No puedo dejar que esto quede así», murmuró, apretando el puño contra el pecho. «No puedo renunciar a ella». Con el corazón desbordado de urgencia y arrepentimiento, Lucas dio un paso hacia la puerta por donde Elena había desaparecido, decidido a recorrer cualquier camino necesario para recuperarla. Sabía que, a partir de ese instante, no habría retorno al control absoluto.
Su próxima jugada definiría todo lo que aún quedaba entre ellos. La tormenta rugía de nuevo, feroz como el torrente de emociones que empujaba a Lucas Montenegro a abandonar su mundo de lujos y certezas. Aquella noche no hubo lugar para llamadas corporativas ni para correos urgentes. Con un gesto impulsivo, dejó el móvil sobre la mesa de su despacho y salió sin mirar atrás. La limusina, símbolo de su poder, había sido reemplazada por un sedán alquilado, no le importaba ensuciarlo con el barro de las calles inundadas. Solo un nombre retumbaba en su cabeza, Elena. Mientras el agua golpeaba el parabrisas y los limpiaparabrisas apenas alcanzaban a apartar la cortina de lluvia, Lucas recorría avenidas secundarias, llamándola a cada esquina. Gritaba su nombre con voz arrastrada, como si el viento pudiera llevar el sonido hasta un rincón donde ella se ocultara. El resplandor intermitente de los semáforos se reflejaba en sus ojos, llenos de angustia y determinación. No había importado la furia de Marcela Ruiz ni la indiferencia de sus socios. Aquella mujer, manchada por un pasado injusto, era ahora el faro que iluminaba su camino. «Elena», gritó al doblar en una callejuela. «Por favor, responde». Las gotas de lluvia resbalaban por su rostro, mezclándose con la memoria de aquel beso que lo había liberado de su fría coraza. Cada charco sobre el asfalto le recordaba el instante en que la encontró en la calle, la primera chispa de compasión que lo empujó a cuidarla. Con aquella misma fe, ahora luchaba por recuperarla. Después de horas de recorrer distritos olvidados por la ciudad, notó un grupo de niños correr hacia un viejo edificio de ladrillo visto, refugio de aquella comunidad. Al asomarse, vio a Elena, junto a una pizarra malgastada, impartía una clase improvisada, su voz suave resonaba entre paredes agrietadas. Les contaba historias de esperanza, animándolos a soñar con un futuro mejor. Los pequeños la rodeaban, perdidos en su mirada generosa. En ese instante, Lucas sintió que el mundo volvía a su eje. Entró despacio, empapado hasta los huesos, y se quedó en la entrada, sin atreverse a interrumpir. Elena notó su presencia al fondo del pasillo, sus ojos se iluminaron, pero ella continuó guiando a los niños con ternura. «¿Y ahora, quién me dice qué significa resiliencia?», preguntó, señalando a un niño con la mano. Lucas se acercó, conteniendo el nudo en la garganta. Cuando la clase terminó, los pequeños se dispersaron, agradeciéndole con abrazos y risitas. Elena se giró para recoger sus cosas, temblando por el frío. «Lucas», comenzó ella, con voz entrecortada, ¿qué haces aquí?». Él se inclinó para secar una gota que resbalaba por su mejilla. «He perdido reuniones, contratos, mi reputación, pero no podía perderte a ti», dijo, apoyando la mano en su hombro. «Te busqué sin importar las consecuencias». Elena lo miró fijamente, las dudas y el resentimiento aún flotaban en su rostro, pero también había compasión. «Este lugar», musitó ella. «Este es mi refugio ahora. Aquí ayudo a quienes nada tienen y encuentro mi valor». Lucas asintió con tristeza y admiración. «Quiero ser parte de eso», confesó. «No para salvarte, sino para caminar a tu lado». Ella exhaló un suspiro, como si al fin permitiera que su guardia bajara. «Espero que esto no sea una prisa de última hora», advirtió con suavidad. «Yo no quiero cadenas, sino alguien dispuesto a luchar juntos». Él sostuvo su mirada con firmeza. «No más prisas. Solo un hombre dispuesto a compartir su destino contigo». La lluvia arreciaba afuera, pero dentro del humilde salón, la tormenta de sus emociones encontró un remanso de paz. Lucas, empapado y exhausto, comprendió que su verdadera riqueza no residía en sus bienes, sino en la esperanza renovada que Elena encendía en su corazón. Mientras caminaban juntos hacia la puerta, cada paso retumbó con la promesa de un nuevo comienzo, abierto a lo que el destino tejiera en su camino compartido. Las puertas del refugio social chirriaron tras Lucas Montenegro, anunciando su llegada en medio de un aguacero implacable. El olor a humedad y a pan recién horneado se mezclaba con el murmullo de los niños que corrían por el vestíbulo. Las luces fluorescentes parpadeaban, pero Lucas apenas reparó en ellas, su mirada estaba fija en una figura al fondo, de pie junto a una pizarra llena de garabatos infantiles y dibujos de arcoíris. Era Elena Robles.
Ella sostenía la tiza con firmeza, hablando con tono suave a un grupo de 4 pequeños sentados en diminutas sillas de plástico. Les explicaba la diferencia entre sombras y luz con ejemplos sencillos, cómo las nubes podían oscurecer el día y cómo una sonrisa podía iluminar el corazón. Lucas se deslizó silencioso entre las mesas, observando cómo ella iluminaba el rostro de aquellos niños con su entusiasmo y paciencia. De pronto, Elena alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Durante un instante, el ruido del generador del refugio pareció callar y el único sonido fue la lluvia que golpeaba los cristales. Lucas exhaló con dificultad. Verla en ese lugar, enseñando esperanza, lo hizo comprender cuánta distancia había entre su mundo y el de ella. Sin guardapolvo, sin traje de gala, sin vestigios del lujo que lo envolvía, él era solo un hombre roto por la ausencia de quien amaba. El latido de su corazón se volvió tan fuerte que temió que los niños lo escucharan. Con pasos vacilantes, se acercó hasta quedar a pocos metros de la fila de sillas. Elena terminó de hablar y dejó la tiza en el atril improvisado, luego se volvió hacia él como si lo esperara. Lucas, dijo ella, su voz un susurro firme, ¿por qué has venido? Él tragó saliva y, sin responder al instante, dejó caer el abrigo mojado sobre una mesa cercana. Luego avanzó unos pasos más, con las rodillas temblorosas, y finalmente se detuvo frente a ella, con el cuerpo encorvado por la intensidad de sus propios pensamientos. He perdido todo, comenzó él, sin alzar la voz. Mi orgullo, mi posición, mi paz. Pero no he perdido lo único que realmente importa, tú. Elena apartó a un niño que trataba de alcanzar una galleta y limpió una lágrima que se había fugado por la comisura de sus labios. No entiendes cuánto me dolió verte alejarme, replicó ella, manteniendo la compostura ante los pequeños espectadores. Pensé que no volverías. Que todo había sido un error de tu parte. Lucas exhaló hondo y, con un movimiento lento, dobló una rodilla hasta tocar el suelo frío y ajado del pasillo. Las manchas de humedad se hicieron más visibles a su alrededor, pero él no reparó en la incomodidad. Con la cabeza inclinada, levantó los ojos hacia Elena. Estoy de rodillas porque ya no me quedan fuerzas para mantenerme en pie sin ti, confesó, la voz rasgada. No vengo a pedir perdón por mis decisiones de empresario. Vengo a suplicar otra oportunidad. A implorar tu confianza, no como jefe, ni como magnate, sino como el hombre que te ama. Elena lo miró, con el ceño fruncido y el corazón encogido. Los niños se quedaron en silencio, asomados a la puerta del salón. Uno de ellos, con curiosidad, se acercó y preguntó: ¿Se va a levantar, señor? Lucas sonrió con ternura y acarició el cabello del niño. Cuando ella me lo permita, respondió. Porque primero debo demostrar que he entendido lo importante. Ella bajó la mirada al suelo, sin saber cómo reaccionar. Aquella imagen de Lucas rendido ante sus pies era completamente opuesta a la del hombre que conocía, fuerte, inquebrantable, imparable. Pero justo esa vulnerabilidad era lo que lo hacía humano. Lucas, murmuró, su voz llena de emoción, esto no es fácil para mí. He aprendido a proteger mi dignidad y verte así. No quise lastimarte, interrumpió él, alzando una mano. Quise protegerte a mi manera, pero me equivoqué. Creí que bastaría con rescatarte de la lluvia. No comprendí que debía estar preparado para quedarme cuando el sol regresara. Elena sintió cómo se cedían sus defensas. Recordó cada gesto de Lucas, el abrigo que le ofreció, las palabras contenidas, la forma en que había encendido la chimenea solo para verla cómoda. Y ahora esto, un magnate, arrodillado, suplicando su amor. Los niños, conmovidos, preguntaron: ¿van a bailar? Lucas alzó la vista sorprendido. Elena esbozó una sonrisa suave, como quien recupera la esperanza. Tal vez más adelante, respondió ella. Pero primero, levántate. Con mano suave y firme, ayudó a Lucas a ponerse de pie. Él sostuvo su mirada, con el ojo húmedo, y en un gesto espontáneo, la tomó de las manos. Gracias, susurró él. No puedo dejar de demostrarte cada día lo que significas. Elena asintió y permitió que él pasara el brazo por sus hombros, protegiéndola de un viento que en absoluto importaba ya.
Mientras se alejaban del pasillo hacia la puerta principal del refugio, él caminaba en silencio, con la certeza de que su orgullo jamás sería el mismo. Y aunque el camino de regreso a una vida compartida todavía estaba por escribirse, ambos sabían que, tras arrodillarse, los siguientes pasos marcarían el inicio de un nuevo capítulo. Desde el momento en que Lucas y Elena cruzaron la puerta del refugio, sus vidas tomaron un rumbo irreversiblemente distinto. Ya no había pasillos resonantes de poder ni miradas inquisitivas de la alta sociedad. En su lugar, encontraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada de huertos comunitarios y el canto de los pájaros al amanecer. Las paredes, pintadas de un cálido ocre, se convirtieron en el lienzo para sus sueños compartidos. ¿Te imaginas celebrar nuestro primer año aquí?, preguntó Lucas, apoyando la taza de café sobre la mesa de madera reciclada, mientras el sol filtraba sus rayos a través de las cortinas ligeras. 100 veces, cada día, respondió Elena, con una sonrisa auténtica. Este hogar es más que ladrillos, es el refugio donde pude reconstruir mi historia sin miedo. Elena había vuelto a dar clases, pero esta vez en un centro de formación para mujeres que, como ella en el pasado, habían sido descartadas por el mundo. Cada mañana, abría las puertas de aquel aula modesta con la pasión intacta y, en lugar de tiza, usaba pizarras móviles que llevaban frases inspiradoras: tu voz cuenta y el valor nace del coraje. Sus estudiantes, algunas sobrevivientes de escándalos injustos, otras madres solteras rechazadas, encontraban en ella no solo una maestra, sino un faro de esperanza. Señora Robles, gracias a sus clases pude reencontrar mi confianza, confesó Verónica, una de sus alumnas, con la voz temblorosa de emoción. Usted me enseñó a contar mi verdad. Elena posó la mirada en la mujer, con los ojos brillantes de orgullo, y le tomó la mano. Tu valentía es tuya, yo solo te recordé que existes. Por su parte, Lucas había redirigido parte de su fortuna hacia proyectos sociales. Había transformado las oficinas centrales de Montenegro y Asociados en un espacio híbrido, salas de reuniones para inversores junto a galerías de arte y talleres de emprendimiento para jóvenes de barrios vulnerables. Renunció al traje impecable y adoptó camisas de algodón y jeans, mezclándose con su equipo en jornadas de voluntariado. ¿Crees que esta bolsa de semillas ayudará al huerto social?, preguntó Lucas, entregando un saco de legumbres a un grupo de vecinos. Ayudará a alimentar familias enteras, contestó uno de los coordinadores. Gracias a tu aporte, la cosecha será sostenible. Durante las tardes, Lucas y Elena caminaban juntos por el pueblo, descubriendo cada rincón, la librería donde Elena firmaba ejemplares de su próximo manual de autoafirmación, y la plaza central donde Lucas organizaba tertulias sobre responsabilidad social. En cada encuentro, sus manos se rozaban sin artimañas. El roce era un recordatorio de que sus corazones, antes blindados, ahora latían al mismo compás. Nunca pensé que asumir mis errores me daría fuerza, confesó Lucas mientras reposaban en un banco bajo un árbol de jacarandá. Tu determinación me enseñó que un gran hombre no se mide por sus activos, sino por su capacidad de sanar. Elena apoyó la cabeza en su hombro y, con voz suave, respondió. Y yo descubrí que merezco reconstruirme rodeada de quienes creen en mí, empezando por ti. Cada día, el romance entre ellos se solidificaba en actos sencillos: preparar juntos la cena con ingredientes frescos del huerto, intercambiar libros en la hamaca del jardín, reírse de anécdotas pasadas sin reproches. No había lujos rutilantes, pero sobraba la complicidad que antes les fue negada. Te prometo que jamás volveré a ocultarme, dijo Elena una tarde, al ver cómo Lucas ajustaba un cartel publicitario de una fundación. Este renacimiento es nuestra victoria compartida. Y yo prometo estar a tu lado en cada paso, sin importar cuán difícil sea el camino, aseguró él, colocando una mano sobre su pecho. Porque ahora sé que lo que construimos juntos es inquebrantable. Mientras el sol se ocultaba, dejando pinceladas anaranjadas en el cielo, la casa se llenaba del aroma de pan recién horneado y del murmullo de una radio que anunciaba proyectos comunitarios. Allí, lejos del ruido de los titulares y de los juicios implacables, Lucas y Elena estrenaban cada día un nuevo capítulo. Su historia no era perfecta, pero estaba tejida con hilos de honestidad y valentía.
Y aunque sus vidas habían renacido bajo la sombra de la lluvia y las cicatrices del pasado, aquella nueva existencia se abría ante ellos con la promesa de que, más allá de cualquier tormenta, el amor seguiría floreciendo. Aquella mañana, el cielo se tornó de un gris plateado que presagiaba lluvia, y Lucas y Elena dejaron el calor de su hogar comunitario para caminar sin prisa hacia el centro del poblado. No había trajes de gala ni miradas ajenas juzgando cada paso, solo botas de lluvia, pantalones remangados y el sonido de sus propios latidos compenetrados con el golpeteo de las gotas sobre el pavimento. Su paso era lento, casi ceremonioso, como si cada charco reflejara la historia que habían construido juntos, gota a gota. ¿Recuerdas la primera noche que nos vimos bajo la tormenta?, preguntó Elena, al inclinar el rostro hacia el cielo que empezaba a descargar su furia cotidiana. ¿Cómo olvidarlo?, respondió Lucas con una risa profunda. Fue cuando mi mundo, a todo trapo de relámpagos y truenos, se topó con tus pies descalzos y tu mirada asustada. Ella le dio un suave empujón con el hombro y él la estrechó contra su brazo, porque en esa unión de cuerpos había aprendido que el verdadero refugio no era un techo, sino la presencia del otro. Al llegar a la plaza principal, los últimos charcos reflejaban las palmeras que bordeaban la fuente. Unos ancianos con paraguas desvencijados los saludaron con sorpresa y cariño, ya conocían la historia de la exprofesora y el magnate que habían renunciado a su antigua vida para servir al prójimo. Los niños, bajo sus propias sombrillas de colores, corrieron hasta ellos para entregarles ramas de jacarandá recogidas en el camino. Para los jardineros del amor, dijo uno de los pequeños, guiñando un ojo a Elena. Ella se inclinó para tomar la ramita, mientras Lucas se arrodillaba para hablar con el niño a la altura de su hombro. Gracias por este regalo, murmuró. Cuidaremos de este árbol como cuidamos de nuestro amor. El niño asintió, convencido de que el afecto era la fuerza más invencible que existía. Un segundo aguacero comenzó, pero ninguno mostró prisa por guarecerse. Elena alzó los brazos, dejando que la lluvia empapara su rostro, y Lucas la siguió, dejando que su rostro bailara con las gotas. Aquel agua ya no era enemiga, purificaba miedos, borraba fantasmas y sellaba un pacto silencioso de lealtad. Quizá la sociedad no entienda que un billonario y una mujer rescatada sean iguales cuando caminan juntos, dijo Lucas, pasando un brazo por su cintura. Pero a nosotros no nos importa, ya caminamos desde la lluvia hacia algo mejor. Y seguiremos caminando, afirmó Elena, apoyando la cabeza en su hombro. Porque aprendimos que el amor no necesita perfección, sino valentía. Se detuvieron enfrente de la vieja estación de tren, convertida ahora en centro cultural. En la pared, un gran mural representaba dos siluetas bajo un paraguas roto, fundidas en un abrazo. Había sido pintado por vecinos agradecidos como homenaje a la pareja que había cambiado el destino de aquella comunidad. Mira, susurró él. Somos parte de esta historia que comenzó con un encuentro casual y ahora inspira a todos. Elena sonrió con ternura y tomó su mano, sus dedos se enredaron como raíces que se extendían en la tierra húmeda. No sé qué nos depare el futuro, confesó. Tal vez llueva más de lo que caminemos. Pero mientras estemos juntos, cada gota será un testigo de nuestra fuerza. Lucas la miró a los ojos y, sin soltar su mano, dibujó con el pulgar un trazo de cariño en su palma. Entonces aceptemos la lluvia, dijo él. Porque es mejor mojarse juntos que secarse solos. Con esa promesa, retomaron su andar hacia el horizonte, dejando huellas sobre el barro y el agua. Cada paso resonaba como un latido compartido, y la lluvia, que alguna vez los unió por necesidad, se convirtió en aliada de un amor imperfecto, real y luminoso. Así, bajo el mismo manto de nubes que los vio nacer en el corazón del otro, Lucas y Elena continuaron su viaje, sabiendo que el mundo quizá nunca los comprendiera. Pero que juntos habían demostrado que el amor auténtico vence todo prejuicio, todo orgullo, y todo pronóstico. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.